entidades en un hotel, una bruja, entes en una casa y unos mojados que vieron algo que hasta la fecha no han olvidado. Nuestro primer relato nos los envía Karina y ella dice que sucedió en el año del 2008 en un hotel al sur de la Ciudad de México, un hotel con instalaciones antiguas. Un grupo de compañeros de trabajo tomábamos un curso, nos cuenta ella, y por lo tanto debimos hospedarnos 15 días para concentrarnos. Las pláticas diarias se daban en uno de los salones, que debido a su capacidad era muy grande y frío. Los compañeros nos reuníamos desde temprano para compartir opiniones del curso y para poder platicar un poco antes que diera inicio el curso. Desde el segundo día, la gente comenzó a compartir experiencias, como que veían cosas raras, apariciones, y algunos comentaban que les abrían las llaves del agua en el baño en la madrugada. Se levantaban a cerrarlas y las llaves se abrían de nuevo, a pesar de estar bien ajustadas. Las habitaciones eran pequeñas y tenían cortinas que guardaban perfectamente la oscuridad, por lo que al estar dentro se tornaba un ambiente muy tétrico. Mientras transcurrían los días, una mujer con la que logré hacer amistad me comentaba que en mi cuarto se sentía una vibra extraña. La mujer con la que me tocó compartir habitación salía los fines de semana porque ahí vivía la Ciudad de México y se tomaba esos días con su familia, por lo que Fabiola, la que era su amiga, y yo nos quedamos en un cuarto. Esa noche estuvimos platicando con compañeros que nos compartieron historias de terror y ya llegada a las 11 p.m. nos fuimos a dormir a mi cuarto. Considero que transcurrieron escasos 2 minutos. Cuando ya estábamos dormidas, de repente la televisión se encendió, pero sin imagen, solamente con un fuerte sonido, como cuando no se encuentra sintonizado ningún canal fijo. Yo escuchaba la televisión y podía verla, pero no podía moverme. Tampoco podía emitir ningún tipo de sonido. Era como si algo me impidiera levantarme o moverme. Quería gritarle a la compañera de mi cuarto que me moviera para poder recuperarme y levantarme de la cama, ya que yo podía verla a ella dormida en una cama a un costado de la mía, las cuales estaban separadas por un buró de madera color café oscuro, donde estaba una lámpara que permanecía encendida toda la noche. Esos minutos u horas que pasaron me parecieron eternos y perdí la noción del tiempo. De repente, alguien tocó la puerta, lo que hizo que yo pudiera moverme, y al mismo tiempo, ella también se levantó de su cama. Las dos estábamos llorando. Salimos corriendo del cuarto, gritando y abrazándonos, porque ella vivió exactamente lo mismo que yo. Me comentó que gritaba sin voz para que yo la moviera de su cama y poder levantarse, pero a mí me estaba sucediendo exactamente lo mismo. Cuando salimos del cuarto, algunos trabajadores del hotel nos auxiliaron. Nos tomamos un té y después de estar más tranquilas, regresamos a dormir al cuarto sin poder entender lo que sucedía. Nadie tocó la puerta. Simplemente fue una percepción de un ruido que nos pudo sacar de ese shock en el que estábamos. Al regresar a la habitación, me cercioré de cerrar muy bien la puerta. Nos dispusimos a de nuevo tratar de descansar. No sé cuánto tiempo transcurrió,
pero ella se quedó dormida de inmediato. Mientras estaba a punto de quedarme dormida, sentí que algo me presionaba la espalda. Ese peso sobre mí era algo que me impedía respirar con normalidad y cada vez era más pesado. No podía librarme de eso. La habitación estaba en total oscuridad y se sentía un silencio total. No había personas en los pasillos que distrajeran la atención de eso que estaba en ese momento en el cuarto y no podía identificarlo. Mientras eso ocurría, hice todo el esfuerzo para pararme de la cama, para quitarme de encima lo que me estaba oprimiendo. Pero mis intentos eran inútiles. De nuevo, no podía gritar ni hablar. Se sentía mucho frío en la habitación. No sé cuánto tiempo pasó, y al continuar con mi intento de zafarme, enterré mis dedos pulgares de mis pies en el colchón, rasgando con mis uñas las sábanas y logrando levantar del colchón ligeramente mi cuerpo. Fue así como finalmente pude moverme y voltear mi cuerpo boca arriba. Ya no pude dormir. Pasé la madrugada en vela hasta que vi salir el sol. Al día siguiente, tenía en mis piernas unos moretones que dolían y en mi espalda unas marcas que no puedo explicar. ¿Cómo es que sucedieron? ¿O qué fue lo que me causó esas lesiones? Esa mañana, antes de iniciar el curso, compartí con mis compañeros la fea experiencia. Me comentaron que platicaron con el personal del hotel y que pudieron investigar que durante el sismo del 85 sufrió daños donde parte de las personas que se hospedaban y el personal que ahí laboraba falleció a consecuencia del derrumbe en una parte de sus instalaciones. Continué por ahí por varios días, pero no entraba a mi cuarto sin hacer una oración por las almas que pudieron haber estado en pena. No cabe duda que fue una experiencia muy escalofriante para nuestra amiga Karina. El siguiente relato nos los mandó Víctor y él lo relata de esta manera. Hace ya como 3 meses tuvimos un encuentro con algo que no tengo la menor idea de lo que era. Andábamos trabajando en Pátzcuaro, Michoacán, y es que una señora de muy avanzada edad vivía en el cerro. Era la única casa, básicamente alejada de todo. Al principio pareció normal. Pensamos que le gustaba la soledad y eso fue todo. Esta señora muy amable nos ofreció pasar la noche en un cuartito de su humilde casa, así que aceptamos, aunque nos pareció un poco extraño que ella viviera tan lejos del pueblo y aún más sola. No le dimos importancia, solo pensamos que le gustaba la soledad, así que aceptamos. La primera noche fue normal, aunque todos escuchamos a la señora cómo se agarraba corriendo en la madrugada, haciendo ruidos extraños, pero aún así no le tomamos importancia. Así fueron los 3 primeros días y noche tras noche hacía lo mismo. Fue después que todo se volvió más extraño, porque empezamos a escuchar que arañaban la pared en el cuarto de la señora. Estaba impresionado al ver a la señora que utilizaba bastón. Me parecía absurdo que la señora se agarrara corriendo y rasguñando las paredes, haciendo ruidos extraños, tal como si de un animal salvaje se tratara. Nadie de los 3 compañeros se atrevió a conversar con ella sobre el caso. Fue una noche como a la 1 de la madrugada más o menos, que me levanté
para ir al sanitario, lo que me tocó ver. Creo que nunca lo voy a olvidar. Al tratar de ir al sanitario, llegué a la cocina y ahí estaba ella. Estaba haciendo algo muy extraño. Estaba sentada en medio de lo que parecía una estrella de color blanco que pintó en el piso. Tenía 4 veladoras. Yo estaba impresionado al ver cómo aquella dulce viejita se puso de pie y comenzó a quitarse la ropa. Lo que hizo después fue horrible. Claramente vi cómo, completamente desnuda, agarró una gallina. Lo que vi fue impactante porque comenzó a morder al animal hasta el punto que lo destrozó a mordidas. Se estaba comiendo la gallina y yo vi bien. La verdad, nunca he usado drogas, por lo cual sé lo que vi. Aterrado, decidí correr a donde estaban dormidos mis compañeros. Todos estaban dormidos, así que decidí acostarme a dormir sin decirles nada. Al despertarme, mis compañeros estaban almorzando con esa señora. Yo, confundido, decidí acercarme a la mesa y al notar la presencia, la señora me pregunta: ¿dormiste bien?, con una macabra sonrisa en su rostro, como si supiera lo que yo había visto esa noche. Acepté, por lo cual me acerqué con mis compañeros, pero no comí, por lo cual la señora me ofreció que comiera, aunque sea un poco, a lo cual me negué. Y así nos despedimos. Le dimos gracias, asegurándole que regresaríamos al anochecer, aunque yo sabía que no iba a ser así. Le comenté a mis compañeros sobre lo que había visto. A la hora que salimos de esa antigua casa, les conté cómo se comía la gallina a mordidas. Me miraron confundidos y pensaron que estaba bromeando. Fue cuando otro de mis compañeros dice: ¿cómo es posible que esa señora, a pesar de su avanzada edad, pudiera andar corriendo y rasguñando las paredes en plena madrugada? Todos escuchamos eso, así que decidimos pasar la noche en un hotel. Hasta ahora tiene más de 2 meses que me tocó ver eso y hasta ahorita no me explico qué hacía esa señora, ni el por qué. Nunca más fuimos a ese lugar. Ahorita estoy en Apatzingán y nunca podré sacar esas imágenes de mi mente. Esto nos ocurrió en un cerro cerca de Pátzcuaro. Víctor nos dice que es un gusto compartirnos esta historia con nosotros, que aunque no es muy larga, es real. El siguiente relato nos los envió Cecilia. Ella nos los cuenta de esta manera. Una noche, aproximadamente a las 10 p.m., en el mes de noviembre del 2002, me disponía a quedarme a dormir en la casa de mis papás, debido a que por temas de trabajo mi esposo tuvo que salir fuera de la ciudad y en el fraccionamiento que habitaba no había servicio de energía eléctrica por un corto que se dio en uno de los transformadores. Era una noche fría y oscura, y en un buen sector, debido a la falla eléctrica, se rumoraba que los amantes de lo ajeno se harían presentes en las casas porque el ambiente se prestaba. Mi vecina me comentó que era mejor que me quedara en la casa para resguardar mis cosas. Sin embargo, decidí irme y regresar aproximadamente a las 11 p.m. en una camioneta S10 que contaba con muy buena luz, lo que me permitió estacionarme en el espacio donde debía construirse más adelante una cochera. Llegué a mi casa y dejé la luz de mi camioneta apuntando hacia la puerta, y al bajar de ella e intentar insertar la llave, escuché voces en la casa. Incliné mi cabeza y me pegué a la puerta para intentar escuchar si alguien ya estaba ahí intentando llevarse algo. Sin embargo, las voces que escuché eran de niños.
Las voces, acompañadas de risas, decían: «Abre tú, abre tú». A lo que ellos mismos contestaban: «No, mejor abre tú». Se escuchaban los pequeños pasos corriendo dentro de la casa. Había un silencio sepulcral en el fraccionamiento, dado que eran altas horas de la noche y las familias estaban encerradas en sus casas, sin ruidos, debido a que no contaban con energía eléctrica. Rápidamente subí a mi camioneta y logré ubicar a un guardia de seguridad que se encontraba cerca de la privada donde estaba ubicada mi casa. Solicité su apoyo para que me acompañara a abrir la puerta de mi casa y verificar quién o quiénes se encontraban dentro. El guardia, después de haberle platicado lo que escuché, estaba algo nervioso e indeciso de entrar. Sin embargo, a pesar de nuestro enorme miedo, ingresó a la casa delante de mí. Este traía una linterna, donde fue revisando minuciosamente cada espacio de la pequeña casa, que contaba con una sala, comedor, cocina y un baño completo y 2 recámaras. Mientras avanzábamos, el guardia caminaba y la lámpara de mano que tenía parpadeaba, lo que ya no permitía enfocar con claridad. Al no encontrar a nadie ahí dentro, por fin salimos de la casa, la cual contaba con 2 chapas, y al cerrar de nuevo la puerta, las risas volvieron y de nuevo se escuchó: «Abre tú, abre tú», y de nuevo los pequeños pasos. Subí rápidamente a mi camioneta, donde emprendí prácticamente la huida. Al día siguiente, hicimos oraciones en la casa y rociamos con agua bendita por todos lados. Y así ya nos escucharon de nuevo aquellas voces. El siguiente relato es anónimo. Él nos cuenta que en el año de 1989, un grupo de 3 primos decidieron iniciar una aventura cruzando Estados Unidos de manera ilegal por San Isidro. Estos jóvenes contaban con escasos 16 años de edad. Una tía que tenía en aquel país les envió dinero para que pudieran llegar hasta allá con ayuda de un coyote. Caminaron rumbo a una zona de arbustos, ya entradas las 12:15 am, para evitar ser descubierto por las autoridades de aquel país. Y mientras intentaba mantenerse juntos, el grupo, que era dirigido por uno de los llamados coyotes, se percató que venía la migra y decidieron separarse, acordando reunirse a unos pasos más adelante, donde el grupo, a pesar de aquella oscuridad, logró reencontrarse, excepto un hombre que viajaba con su pequeño hijo de aproximadamente 12 años. Al cruzar un tren que está justo antes de llegar a la barda fronteriza, apareció entre los arbustos el pequeño niño. El coyote, sintiéndose aún responsable por esas personas, gritó el niño: «Muchacho, alcánzanos, ya estamos a punto de cruzar, somos de los mismos». Esperaron un par de minutos junto con el grupo de los primos. Sin embargo, el muchacho no respondía, por lo que los primos y el coyote decidieron regresar hasta llegar justo al arbusto donde se encontraba él. Pero al faltar solo unos escasos 2 metros para poder alcanzarlo, este niño se desvaneció, desapareciendo ante sus ojos, sin que esto tuviera una explicación lógica. Ellos decidieron seguir su camino y correr lo más rápido que podían después de haber presenciado aquel acto aterrador. Al cruzar, subieron a la cajuela de un carro que se encontraba en un estacionamiento y siguieron su camino. A los días de llegar junto a sus familiares, los jóvenes
escucharon la noticia de que un hombre y su pequeño habían muerto de frío en el desierto. Los persiguió por mucho tiempo la idea de que ese niño que apareció de la nada y desapareció repentinamente pudo haber sido el mismo que murió con su papá en ese oscuro y frío lugar. Como saben, la situación económica en nuestro país no es lo que uno esperaría. Me tocó venir a Estados Unidos, como muchos paisanos, a buscar el sueño americano. Mi experiencia que les quiero compartir sucedió en un pueblo del estado de Connecticut llamado South Salem, lugar que se encuentra ubicado en una zona boscosa y con lugares donde aún hoy en día hay caminos de terracería. Fui recomendado por un tío a cuidar un rancho de equitación donde tenían caballos de salto. La paga no era mucha en aquel entonces porque estábamos hablando de finales de los años 90, pero el lugar proporcionaba alojamiento y comida. Mi labor era básicamente dar mantenimiento, alimentar y limpiar las caballerizas. Éramos 3 personas las que hacíamos esa labor. Un señor que le decíamos Chequil, que vivía con su esposa, que se llamaba Fidelia. A ella el patrón le pagaba por limpiar nuestros cuartos y hacernos de comer. Cabe señalar que la esposa de Chequil estaba muy bien conservada a pesar de que se veía madura. Y otro señor que le decíamos Pingüino, el cual parecía no llevarse de todo bien con Chequil. Cuando llegué, lo hice entusiasmado. Nunca había salido de mi pueblo y mi intención era echarle muchas ganas, porque yo quería hacer dinero para ayudar a mi familia. Poco a poco, mi ánimo fue decayendo al ver que mis compañeros de trabajo actuaban algo raro, en especial la esposa de Chequil. Era muy amable en ocasiones y a veces ni siquiera saludaba. Pingüino, el único que no vivía en ese rancho, además de que siempre me preguntaba si no me había ido a visitar en la noche. Yo no sabía por qué. Hasta me llegué a sentir incómodo porque Chequil fuera a malinterpretar las cosas. Hasta que llegó ese horrible día. Eran alrededor de las 8 de la noche, una fría noche de octubre, y los caballos actuaban muy raro. Estaban demasiado inquietos, así que fui a ver qué es lo que sucedía, cuando vi algo que aún recuerdo. Me hace sentir escalofríos nada más de recordarlo. Era un ave que parecía sopilote, pero con cabeza, de apariencia humana. Corrí tan rápido que no supe cómo brinqué a través de una fosa que estaban haciendo para reparar unas tuberías. Yo ya no quería trabajar, no podía dormir, me comencé a enfermar y peor que no tenía opción. El tío que me había recomendado se había regresado al pueblo y yo me había quedado en su lugar. Lo extraño es que yo, al cuestionar de las cosas extrañas que estaban pasando, él decía que no sabía nada, que quizás eran los coyotes que rondaban las cercanías. Y yo aquí, en este lugar, sin familia, sin saber inglés y sin saber los oficios de este país. En otras palabras, estaba obligado a seguir o de plano regresarme a México. Por esos días, uno de mis compañeros de trabajo, que era de Puebla, al que le decíamos el Chequil, me vio muy desmejorado y me preguntó si estaba enfermo, porque mi semblante era pálido y sin fuerzas. Le comenté lo que había visto aquella noche y de cómo los ruidos no cesaban por las noches. Me dijo: «Ay, paisa,
Yo creo que usted tiene demasiada imaginación o de plano extraña mucho a su vieja. Al otro día, Pingüino me comentó que dejó de vivir en el rancho porque también la había visto. También me contó que cerca de donde estaban escarbando para reparar la tubería era donde él había encontrado un altar bastante extraño, con cosas de brujería, y yo no sabía qué hacer. Esa ya no era vida. Mis jornadas laborales eran extenuantes. Además, el cansancio y la debilidad eran muy grandes porque perdí el apetito. La esposa de Checuil nos cocinaba y a veces sentía que su comida me caía pesada y me estaba enfermando. Yo le conté a Pingüino que era con el que mejor me llevaba y me dijo: ay, paisa, le voy a contar algo, nada más que no se vaya a agüitar. Su tío Carlos se fue porque Fidelia estaba interesada en él. Por eso es que mejor se fue. Ella le dijo que se iba a arrepentir por haberla rechazado. Además que esa mujer es bien rara y yo la he visto. Yo creo que a usted le gusta. Cuidado, porque Checuil tiene una forma de ser violento. Así que me quedé pensando, porque no era normal lo que me pasaba. Así que decidí hacerle frente y le llamé a una de mis tías que se llamaba Silvia. Vive cerca de Tizacuya, Hidalgo, y sabía que ella podía ayudarme porque era una curandera y era muy conocida y respetada. Le comenté lo que había visto y de cómo estaba volviendo loco. Me dijo: ay, hijo, lo que pasa es que esa maldita bruja se está divirtiendo contigo, pero no te preocupes, yo te voy a decir cómo tirar a esa maldita. Me dijo que buscara un mecate rojo y me dio una oración, y cada que terminara debía de hacerle un nudo al mecate. Me dijo que tenía que orar con fe porque podría ser peligroso. Recuerdo que esa noche me preparé muy bien. Le comenté a Pingüino lo que iba a hacer y le pedí que si algo salía mal, contactara a mi familia, y como si fuera una pesadilla en medio de esa noche, yo soñaba con que todo eso terminara. Recuerdo que ya era casi medianoche cuando esos ruidos comenzaron, así que me preparé con mi mecate rojo y comencé. A medida que oraba, los ruidos se escuchaban más fuertes, así que salí al patio donde estos se escuchaban. Lo extraño es que Checuil siempre me decía que él no escuchaba nada. Su esposa Fidelia decía que ella tampoco escuchaba nada. Cuando estuve de frente a esa maldita bruja, comprendí muchas cosas, pues a pesar de su horrible apariencia, sus facciones se veían similares a las de Fidelia. Esta me maldecía y me amenazaba, además de retorcerse, pero yo seguí orando y haciendo los nudos uno a uno, como mi tía me había enseñado, hasta que por fin dejó de luchar y en vez de maldecir, me pidió que la dejara ir, que ella me daría lo que yo quisiera. Yo le dije que lo único que quería es que se muriera y que pagara con todo el daño que había hecho. Así fue esa lucha, nudo tras nudo, oración tras oración. Escuché de todas las maldiciones y vi cosas que no quiero recordar. Hasta que amaneció y ahí todo terminó. Esa maldita cosa, que no se le puede llamar mujer, terminó todos sus días calcinada. Y hasta sus últimos lamentos se quedaron grabados. Y lo único que puedo decir es que la maldad del ser humano puede ser mucha.
Gracias a Norberto por ese gran relato, pero el siguiente te dejará helado. Este nos los envía C. Escobar. Dice que todo sucedió en un viaje por una carretera en Sonora. Una familia de 7 personas, todos adultos, hacían un viaje a Tijuana para visitar a su familia. Eran 4 mujeres y 3 hombres quienes viajaban ansiosos y cansados, ya que llevaban un recorrido sin parar por 12 horas porque querían llegar lo antes posible a su destino. El cansancio fue venciendo poco a poco a 4 de ellos, quienes se durmieron incómodamente en esa camioneta Voyager color azul marino, algo maltratada en su pintura por ser un modelo de 1995. En un punto del desierto de Sonora, la camioneta sufrió una ponchadura. Estos hechos ocurrieron durante la madrugada de un 2 de enero del año 2017. La camioneta se salió del pavimento y el conductor logró controlarla para poder realizar el cambio de la llanta. Mientras realizaban dicha maniobra, entre 2 de los hombres, la mujer aluzaba con una pequeña linterna de mano que traían. Sin embargo, no era suficiente, ya que la oscuridad se apoderó por completo de ellos. En medio de la nada, intentaban realizar la maniobra durante al menos 35 minutos, en el cual no pasaba ningún otro vehículo que pudiera auxiliarlos. Los hermanos empezaron a discutir, ya que tuvieron la posibilidad de viajar en otro carro, pero 2 de ellos no estuvieron de acuerdo en rentarlo. El silencio solo permitía escuchar y sentir el ruido del frío viento que corría de en medio de la nada. De pronto, empezaron a ver a lo lejos a 3 mujeres muy hermosas, luciendo su cabello largo, radiante, el cual se despeinaba con el viento, y su ropa se les pegaba al cuerpo, dibujando unas siluetas perfectas. Los hermanos y la mujer pensaron que seguramente se trataba de gente que venía de alguna casa cerca donde podrían pedir ayuda con la refacción. Mientras tanto, 2 de los hermanos que se encontraban durmiendo en el vehículo despertaron y bajaron para intentar ayudar a reparar la camioneta, lo cual resultó en vano, ya que la cruceta con la que debían cambiar la llanta se rompió durante esta maniobra, por lo que debían esperar a que alguien les ayudara. Pasaron escasos 5 minutos y la familia completa bajó de la camioneta y veían atónitos y más cerca a esas mujeres que venían sin rumbo, y a pesar de aquella terrible oscuridad, parecía como si algo las iluminara. Esperaron pacientes su paso para preguntarles por algún lugar para poder descansar y por la mañana continuar con su camino, una vez que dicha falla quedara arreglada. Sin embargo, cuando lograron verlas de cerca, las mujeres venían sonrientes, reían a carcajadas entre ellas, viendo hacia la nada. Pasaron por un lado de la camioneta y la familia. Una de las personas de la camioneta se dirigió a ellas para abordarlas y solicitar su apoyo, pero al intentar hacerles una seña, una de ellas extendió su mano, la cual logró tocarlo, una mano de una mujer de aproximadamente 80 años que no correspondía a las características de la joven. Las bellas chicas dejaron atrás a la familia, que se quedó aterrada al ver que las mujeres caminaban sin tocar el suelo y veían con sus ropas de gasa en color blanco que flotaban y era movida por el aire. Uno de los hermanos tomó valor y les gritó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están solas en este desierto?
una de las chicas volteó y al verlo le gritó con una voz muy tenebrosa: «Aquí es nuestro hogar», mientras se perdían en la oscuridad. La familia, atemorizada, pasó la noche en vela y se turnaban para esperar el amanecer y buscar ayuda. Cuando al fin amaneció, pudieron reparar su vehículo y avanzaron 1 kilómetro. Ahí se encontraron con 3 cruces que indicaban el fallecimiento de 3 mujeres a la edad de 17, 19 y 20 años que murieron trágicamente en un accidente. Nos cuenta Escobar que dice que desde entonces a quienes transitan por ahí hay quienes dicen que se han ocurrido muchos accidentes, ya que aparecen cuando los camiones pesados y vehículos avanzan por la carretera a toda velocidad y al intentar esquivarlas pierden el control y mueren. Esto, dice Escobar, que le sucedió a su familia, y le damos gracias por contarnos ese relato. El primero nos los mandó Lalo Gutiérrez, y él nos los cuenta así. Él dice que en 1998 tuvo que irse a Estados Unidos ilegalmente, él y su hermano, ya que su padre se enfermó y no pudo trabajar más. En ese entonces yo tenía 15 años. Al llegar a la frontera, específicamente en San Luis, Río Colorado, después de esperar la noche, compramos unas cámaras de auto para cruzar el río Bravo. Y una vez cruzamos, subimos el cerro y al otro lado pasaba una carretera. Nos dispusimos a caminar con miedo a ser descubiertos por la migra. Para nuestra desgracia nos descubrieron justo cuando ya íbamos a la mitad. Corrimos como nunca y nos corretearon sin mentir como 2 horas. Logramos perderlos y después de eso nos quedamos debajo de un puente por todo un día para después llegar de noche hasta el tren que sería nuestro transporte. Nos subimos a él y tuvimos que saltar del tren en movimiento, y al caer solo pude sentir tragar arena y mucho dolor, ya que caímos en los matorrales con espinas. De ahí nos fuimos en camión hasta llegar a nuestro destino, que era Fresno, California. Llegamos, y el coyote nos miró y nos dijo: «Hasta aquí llegó mi parte». Nos dio $5 y nos dijo: «Arréglensela como puedan, busquen dónde vivir», y se fue. Yo y mi hermano quedamos solos, sin conocer ni el lugar ni la gente, y ya estaba llegando la tarde. En eso, lleno de incertidumbre, teníamos mucha hambre y sed. Por suerte miramos 2 personas que venían caminando, y eran mexicanos, eran de Chiapas. Les preguntamos si ellos sabían dónde podíamos pasar la noche, y ellos nos llevaron a una casa con una señora que nos dio de comer y nos bañamos. Nos dio ropa, ya que la que traíamos estaba muy sucia y rota. Ella nos dio vivienda y dijo que ya que trabajáramos, le pagaríamos. Nosotros le dijimos que estaba bien y le dimos las gracias. Ahí vivimos por 1 mes y medio, pero tuvimos que irnos de ese lugar por problemas con más inquilinos que tenía la señora. Tomaban mucho y se drogaban. Le dimos las gracias a ella por todo y nos fuimos a buscar otro lugar donde vivía un amigo del trabajo. Nos dijo dónde rentaban un cuarto y enseguida fuimos a ver el cuarto. Al llegar a esa casa, se miraba vieja, llena de cosas colgadas afuera, parecían amuletos y cosas así. No le dimos mucha importancia. Tocamos la puerta y la persona que nos la abrió era una mujer. Al verla sentí angustia y sorpresa,
Era una mujer alta, delgada y su cara esquelética y con muy poco pelo. Yo y mi hermano solo nos quedamos viendo uno al otro. La mujer dijo: pasen. Ya Crispín me había platicado de ustedes, que buscan un cuarto de renta. El olor dentro de la casa era un olor a humedad y los muebles eran demasiado viejos. Yo tenía muchos nervios, pero teníamos que rentar por necesidad. La mujer dijo: en realidad, la que renta es mi mamá. Pasen y síganme. Ella nos llevó con ella, y cuando la vi, no pude evitar la sorpresa de ver a la señora. Era muy chaparra y de narices grandes, así como una bruja, de esas brujas de los cuentos. La miramos, corrió y dijo: estos son los muchachos, mija. Y la hija dijo: sí, mamá, son muy jóvenes, ¿verdad? Y la mamá daba pequeños brinquitos y dijo: enseguida vamos a ver el cuarto. Y para no alargar más esto, nos quedamos con él. Los primeros días fue todo normal, pero después de unas semanas empezó a hacerse incómodo. Ella siempre nos tenía comida a diario para cuando nosotros regresábamos. Era bastante la comida que había siempre en la mesa. Y la viejita decía: necesito que estén bien gorditos, ya que están muy flacos. Y al decir esto, me tocó los hombros. Eso a mí hizo que me estremeciera de pies a cabeza. El solo hecho de mirar su cara de esa señora a mí me daba mucho miedo. En los días siguientes pasaron cosas muy raras. El cuarto de la viejita estaba al lado del de nosotros. Solo los separaba una puerta, y en las noches se escuchaba en el cuarto de la viejita como gruñidos y como si se revolcara. Y le decía yo a mi hermano: ¿escuchas? Él decía: sí, creo que la señora está enferma. Y yo le decía: ¿pero por qué gruñe como un perro? Y él me dijo: estás loco, ya duérmete. Así pasaron días, hasta que una noche pasó algo muy horrible. Esa noche yo no podía dormir. Sentía mucha desesperación y miedo. Mi cama quedaba justo al frente de una ventana que daba a una vieja casa, donde tenían cosas abandonadas y muy sucias. En esa casa abandonada había una figura alta y de poco pelo, pero esta vez le brillaban los ojos y tenía unos dientes muy grandes y me estaba mirando a mí fijamente. Me metí bajo las cobijas. Tenía muchísimo miedo y no quise decirle a mi hermano, ya que él me diría que estaba loco. Esa misma noche me quedé dormido por el cansancio del trabajo, pero en mi sueño claramente vi cómo la viejita abrió la puerta y se acercó a mi cama, y con unos dientes enormes y su cara demoníaca me mordía mi cuello. Y era tanto el dolor que desperté, y al voltear para todos lados y al mirar la puerta de la viejita, se iba cerrando. Lentamente, enseguida me levanté y fui corriendo al baño y me miré en el espejo y miré mi cuello. Y pude ver por mí mismo que tenía muy rojo el cuello y 2 pequeños puntos. Eso me llenó de miedo y desperté a mi hermano. Yo le dije todo lo que había pasado. Él me miró el cuello y dijo: sí, cabrón, tienes 2 puntos en el cuello, muy rojos. Al siguiente día, nos fuimos de ahí. No les avisamos, solo nos fuimos. Cabe mencionar que días antes encontraron a 2, una niña y una muchacha de mi edad, las 2 muertas y sin ninguna gota de sangre, a tan solo 2 casas de donde vivíamos. Ese día viajamos a Santa Rosa, California, a trabajar y todo nos fue mejor. Ahora dice y nos cuenta que se encuentra viviendo en Tijuana, que ya tiene un hijo y es muy feliz. Y les manda saludos
a toda la comunidad de este canal. Muchas gracias a Lalo por esa experiencia. Y ahora tenemos otra que nos envió Evangelina Camacho. Ella dice que una vez se le presentó un apuesto joven, pero en sus ojos se sentía el terror frío. En sí, muchas cosas eran inexplicables. Yo le dije que no me iba a engañar. Ella dice que era Lucifer y que le dijo que venía a ofrecerle todas las riquezas que no se podía imaginar. Claro, si lo aceptaba. Dice que ella estaba aterrorizada y que le dijo que no aceptaba y que ella era de Cristo Jesús. Él se enfureció y los ojos se le pusieron como de fuego. Dice que temblaba, pero que no podía gritarle a nadie para pedir ayuda. Hizo aparecer una lujosa limusina con todo tipo de tesoros preciosos y que le habló dulcemente y que le dijo: esto es todo tuyo y muchísimo más, pero tendrás que venirte conmigo. Pero nos cuenta Evangelina que ella le volvió a decir que no. Ella le dijo que no le importaban las riquezas ni nada que viniera de él. El diablo se subió a la limusina y de arriba de ella le dijo: yo no me rindo, con una mirada furiosa y amenazante. Dice que varias veces se le ha presentado de diferente manera. Dice que cuando se le acercaba a ella sentía mucho frío. Y una vez sola, camino a la iglesia, unas cuadras antes de llegar, de nuevo se le apareció. Ella vio en sus ojos lo impactante y terrorífico que era su ira. Dice que quería gritarle a los vecinos, pero no podía. Ella estaba paralizada. Cuando todo pasó, corrió hasta la iglesia y todos notaron lo asustada que estaba, pero no dijo nada. Solo se quedó pensativa y no se animaba a contarle a nadie, hasta que un día no di más porque él se presentaba de toda clase de personas. Entonces le conté al pastor y él me dijo que iban a orar. Él me dijo que me iba a seguir buscando porque Dios me entregó un don desde mi niñez y Él no quiere que ese don sea usado para Dios. Lo quiere usar Él. Desde que conté esto, me sentí más seguro y con más fuerza de vencerle cada vez, porque siempre se presenta ante mí. Terrorífico lo que le pasa a Evangelina, y le damos las gracias por habernos enviado esa experiencia. A continuación, vamos a contar el relato que nos envió José NR. Él dice que esto pasó por los años finales de los 70s en un pueblito o ejido llamado Arturo Martínez, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango. En ese pueblo se encontraba una curva muy peligrosa y que todavía es la carretera a Tlahualilo o la carretera a Cartagena. Así aparece en el mapa. Esto le pasó a un tío de él, el cual lo apodaban Juanillo Villa, por su valentía. Hoy vende dulces en las ferias de los pueblos. Cuando andaba echando novia en aquel ejido, se trasladaba en su caballo del Valle de Durango, que está como a 20 minutos del lugar. Cuenta que cuando ya regresaba de ver a una de sus novias, alrededor de la medianoche, se escuchaba un lamento de una mujer. Esto tenía asustado a todos los que vivían ahí. Toda la gente pensaba que era la Llorona. Ya cansada toda esta gente y a veces de no llegar a dormir, se armaron de valor para ver qué era lo que pasaba. Se reunieron en varias casas, varios vecinos con rifles y pistolas para atrapar al causante de esto. Así pasaron varias noches y nada, hasta que una noche fría de noviembre lo volvieron a escuchar. Ese lamento tan terrorífico, pero al no ver nada, pensaron
que si era la Llorona, y optaron por resguardarse. Pero Tomás, un amigo de mi tío, le platicó a él que si lo acompañaba una noche a echarse unas cervezas, y todo esto para atrapar a esa persona, que él estaba seguro que era alguien, porque se le estaban perdiendo las chivas y los puercos. Aunque la gente no creyera, él se los demostraría que era un ladrón. Hasta que sí, una noche se quedaron tomando en una terraza él y mi tío, y escucharon el llanto y se prepararon para dispararle a ese que los andaba asustando. A la orilla del pueblo se venía acercando el lamento de aquella mujer. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en vez de ver a una persona o a un fantasma, se trataba de un perro negro grande, y este era el que lloraba. Le dispararon, pero creo que solo le hirieron. Al día siguiente, Tomás le platicó a su madre, y ellos fueron con una curandera del pueblo y le platicaron los hechos. Ella no se notaba sorprendida y les contó que sí, que efectivamente no era una persona, que se trataba de un nahual, que semanas antes, en esa curva antes mencionada, hubo un accidente donde falleció una señora muy guapa, que parecía gitana, ya que traía muchas alhajas de oro, y al quedar atrapada bajo el vehículo, pedía ayuda y se estaba desangrando, pero la gente no quiso arrimarse, porque tenía miedo de que los culparan de robarle. Y por no tener problemas con la ley, el único que se acercó fue un perro negro, flaco y roñoso, que empezó a lamber la sangre. No sé si por hambre o sabrá Dios, tal vez este sería el motivo de venganza de molestar a estos pobladores por no haberla ayudado. Total, la bruja les dijo que las balas que fueran a utilizar, que las pintaran con una cruz y les echaran agua bendita y que rezaran mucho, que sólo así terminarían con ese animal. Esa noche se prepararon para esperar al perro, y sí lo vieron. Cuando venía por la orilla del pueblo aullando y llorando como una mujer, al tenerlos más cerca observaron que ese perro, que habían visto días atrás, venía caminando en dos patas, y ahora se veía más grande, enojado, como con rabia, y con los ojos rojos y brillantes, buscando tal vez algo de comida o toparse con alguien trasnochado y devorarlo. Cuando mi tío lo tuvo en la mira, aprovechó el momento, disparó varias veces, y ahora sí le dieron. Se fueron tras él, siguiendo el rastro de huellas y sangre, hasta que lo encontraron en unas parcelas de algodón, ya convertida medio cuerpo en mujer. Le avisaron al comisario del pueblo, y ellos optaron por quemar el cuerpo, ya que no era cosa buena. Y ahí se acabaron los lamentos. Solo en esas fechas de noviembre, y por las noches, entre el viento, se sigue escuchando el lamento por la medianoche. Muchas gracias a José por ese gran relato. Y por último tendremos a Louie Lowe. Él nos dice que hay cosas que se te quedan guardadas en la mente, y aún más cuando hay personas que las han vivido. Él dice que cuando era niño su abuelo le contaba relatos que parecían simples leyendas o cuentos para espantar a los niños, pero esto a veces cambia y se vuelve realidad. Escondido entre cerros y frondosos paisajes, nos encontramos en un lugar lleno de historias y recuerdos, donde al igual que en cualquier lugar se escuchan relatos contados por sus habitantes y memorables acontecimientos que han marcado al pueblo de Orireo. Como se sabe en ocasiones, las almas de quienes mueren se niegan a ir al más allá, y por tanto sus espíritus se quedan vagando por este mundo terrenal. Este lugar ha sido marcado por tantas leyendas que al escucharlas
te pondrían la piel de gallina. Aquí, como en muchos otros lugares, por las noches se miran las llamas de bolas de fuego o brujas, que siempre buscan un lugar abandonado o poco recurrente para realizar sus famosos aquelarres. Se dice que éstas andan por ahí en busca de un recién nacido para usarlo y hacerse jóvenes. Hay quienes cuentan que a la orilla del Cerro del Picacho hay una gran piedra donde ellas realizan sus rituales para invocar al Rey de las Tinieblas. Estas historias y muchas otras son contadas por los campesinos que tienen sus tierras de cultivo por esos rumbos. También se cuenta que en el Callejón de las Chinitas hace años, justo en 1995, ocurrió algo aterrador como abominable, pues dos jóvenes de nombre Luis Ramos y Rogelio Uribe fueron brutalmente arrollados en plena carretera, dejando una huella imborrable, así como el dolor de sus seres queridos. Son muchas las razones por las que afirman la causa de tal acontecimiento. Hay quienes dicen que los jóvenes andaban buscando mujeres ajenas. Otros cuentan que traían problemas con gente del pueblo, y muy pocos afirman que fue un simple accidente. La verdad es que nadie lo sabe, pero desde entonces se dice que ahí espantan o que ven cosas inexplicables. Un señor cuenta que al ir de regreso a Orireo a las altas horas de la noche, pasaba por dicho callejón y en un tramo del camino observó cómo la hierba se movía, y al caminar pasó más delante. Casi se le sale el alma del cuerpo al ver que a la orilla del camino estaba un hombre con las piernas destrozadas y sin un brazo, pidiéndole ayuda. Fue tanto el susto de este hombre que salió corriendo con el rostro pálido y casi sin tocar el suelo. Hay quienes afirman que por la noche, al entrar o salir del pueblo, se pueden ver dos personas sentadas justo donde se encuentran sus cruces. Y si vas en auto, tal vez puedas ver una sombra que se atraviesa por la carretera.